Ok, ya estamos grabando. Bueno. Listo. Solo hasta las 7:01, 4 asistentes. Con esos 4 asistentes comienzo. Bien, jóvenes, en la clase del día de hoy vamos a hacer más que cosas de química, más que de fundamentación en química. Vamos a recordar algunas cosas que le suceden al cuerpo humano desde las diversas teorías ácido-base que existen, ¿verdad? Y que ustedes comenzaron a trabajar desde el año pasado. Hoy el referente es de inorgánica y vamos a abordar la parte complementaria que nos hacía falta y que les comenté precisamente el jueves pasado con respecto a escalas de pH y escalas de pOH. Pero antes de mirar fórmulas, antes de mirar despejes, logaritmos y todas esas cosas, me interesa más el análisis de gráficas o de tablas que nos están indicando, nos están explicando que en realidad esta situación, este escenario, sirve para entender el funcionamiento de algunas zonas de nuestro cuerpo. Lo importante que es mantener ese estado de valores de pH en nuestro cuerpo y que precisamente cuando esos valores empiezan a modificarse, me generan las patologías y esas patologías van a estar indicadas con unas señales de alarma a las que llamamos síntomas, ¿verdad? Entonces, no es que vayamos a salir de aquí con ninguna insinuación diferente, sino sencillamente buscándole una respuesta a esa pregunta que siempre de pronto nos podemos hacer en el sentido de que, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo en la vida real? ¿Será que eso sí en verdad sucede? Y la naturaleza me está gritando todos los días que suceden, mi propio cuerpo está gritando todos los días que suceden. Sin embargo, son voces silenciosas que no logro escucharlas precisamente porque no asocio, no encuentro ese enlace entre lo que me dicen en clases con lo que realmente está sucediendo en mi cuerpo. Entonces, el objetivo que me he planteado hoy es ese. Vamos a mirar cosas que pasan y asociarlas en la temática que estamos mirando, ¿verdad? Vamos entonces a aceptar a algunos compañeros que están llegando a esta hora. Sé que está lloviendo, aquí en mi barrio está lloviendo, se fue la luz, llegó hace poquito. Espero que no nos forme problema eso. Al parecer hay unos trabajos de mantenimiento en redes en este barrio, entonces es probable, ojalá no, pero es probable que se pueda suspender el servicio en cualquier momento. Entonces hay que aprovechar todo. Por eso les dije a las 7 en punto, vamos a comenzar, porque a esa horita deberíamos estar conectados. Bien, yo les comentaba desde la semana pasada, desde el viernes pasado, de que a partir del lunes usted iba a encontrar sus clases, pero con el logo de Google Meet. Ya allí usted no va a tener inconvenientes con respecto a la activación de cámara y con respecto a cuestiones de audio, ¿verdad? Se supone que es mucho mejor. Entonces ya las clases están cuadradas desde Google Meet a partir del lunes. Pero nosotros obviamente como no tenemos clases el lunes nos encontramos jueves y viernes. Mañana pues sabemos que es festivo, no nos vamos a encontrar en clase, entonces allí ya perdemos la sesión de orgánica. Vamos a admitir a estos compañeros, creo que hay más. ...14 en total, lo voy a verificar aquí. Ok, bueno. ¿Qué queremos?
aprovecho un momentico. En el transcurso de esta semanita, hay alguien que ok, Orlando, no hay problema, ya entendí. Bien, entonces, en ese sentido, jovencitos, quiero pues que los que no tengan inconvenientes, activemos las cámaras, ¿verdad? Antes de empezar aquí a compartir. Bueno, ya sabemos que si de pronto quedamos sin señal, ya sabéis qué es lo que está pasando, ¿no? Bien. Les comentaba lo siguiente. Lo último que nosotros trabajábamos era este ejercicio, el jueves pasado, en donde encontramos el valor de 1.11, después de haber recordado cuál era la literal y de haber encontrado las concentraciones referentes al producto con respecto a los reactivos, ¿verdad? Simplemente me voy a la tabla, por recordar algo y no comenzar así pum, de una. Nos vamos a la tabla y encontrábamos, perdón, me pasé. Recuerden que la situación a analizar es del ácido carbónico. Me proponían estas preguntas, estas dos las resolvimos, las conclusiones también, y aquí estaba la gráfica que resolvíamos la vez pasada. Esa fundamentación matemática de encontrar las concentraciones o de calcular las concentraciones van a depender de unos valores. Esos valores no es necesario que el ejercicio me los suministre todos. Recuerde que este montón de tintas aquí de diferentes colores se refiere a que los fuimos calculando paso a paso. Yo no les di todos esos valores, los fuimos calculando paso a paso. Y de esos valores, o más bien de estas 2, 4, 6 columnas, nos concentrábamos en la última. Un segundito, alguien me está solicitando entrar. Nos concentrábamos en la última, y esa última se refiere a la concentración. Pero como todo en la vida, depende de otros factores. Esa concentración va a depender necesariamente del número de moles. Ahora, ese número de moles depende necesariamente de la relación que exista entre la masa que tiene la sustancia al comenzar el proceso y su masa molecular referente. Entonces, este número de moles lo calculábamos al encontrar matemáticamente la relación entre 5 gramos que tenía la sustancia número 1, que era el dióxido de carbono, con respecto a su masa molecular. Encontrábamos este número. Pero este número es la relación entre estos dos valores. Pero el número de moles que me permite matemáticamente hallar la concentración lo tengo que relacionar con el volumen, pero no del volumen relativo. Este número 1 es un volumen relativo para la sustancia 1, este 2 para la sustancia 2 y este 0,5 para la sustancia 3. Pero el volumen total real lo hallamos por simple lógica matemática, sencilla. ¿Cuál? Si tenemos 3 sustancias, pero hay un único producto, ese único producto es el reservorio volumétrico de los dos primeros, porque estas 3 sustancias en realidad me quedan comprendidas en una sola, que es el producto. No en vano la ecuación te dice, ¿dónde estaba la ecuación? Un segundito. No en vano la ecuación te dice, más adelante, qué pena, un segundito. No en vano la ecuación te dice que fulano de tal con sultano de tal que forman sultano de tal. O sea que en este producto yo voy a volver a encontrar C, voy a volver a encontrar H y voy a volver a encontrar O, pero no en cualquier cantidad, en una cantidad que me cobije estas cantidades relativas. Pues si esto se cumple en masa, pues también se va a cumplir en volumen. Pueden haber diferentes valores, pero aquí me va a quedar un solo volumen de referencia. Eso fue lo que nosotros
calculábamos en esta columna del volumen. Yo sumaba 1 con 2 con 0,5 y dividíamos entre 3 para hallar un promedio normal. Un segundo que alguien está pidiendo entrar. Un segundito. Volumen y mercado. Simplemente para recordarles algo, jovencitos. El actitudinal subió 10%. No nos demos el lujo de estar despreciando asistencia, porque igual, así tengamos excusas, esas excusas son valederas, ok, pero un estudiante que nunca haya tenido excusas por ningún inconveniente, yo creo que prima más que algunos que hayan venido consecuentemente intermitente. Entramos 2 veces, 2 no, una sí, luego en otra semana, o no entro, etcétera, ¿verdad? Pues todas esas cosas hay que valorarlas al final. Yo las valoro. Yo paso lista al final y miro, que eso lo sabe, simplemente le estoy recordando porque veo que hay varios inasistentes. Y digo, no, es que fulano de tal nunca presentó excusa. En asistencia voy a colocar 5. Y ese 5 me representa, ¿cuánto en porcentaje? Un valor importante. No solamente por el valor, no solamente por la nota, sino precisamente por el cumplimiento de responsabilidades. Ya yo dentro de poquito voy a estar en la U y allá pues la cosa, ustedes se van a dar cuenta, es a otro precio. Por eso encontramos aquí el valor de volumen. Si algo acá está mal calculado, todo se va a referir aquí y entonces esto va a estar malo, por lo tanto la operacional también. Esta línea blanca, ¿qué significaba, profe? Esta línea blanca significaba aspectos de las conclusiones que me pedían, ¿cierto? Y en ese momento decían que la masa molecular más baja era la que aportaba una mayor concentración y nos llamaba la atención el por qué. Si era más baja la masa molecular, aportaba más concentración y nos dimos cuenta que aporta más concentración porque perdón, eso delgadito no me gusta, porque su concentración relativa era la mayor. Ahora, ¿por qué la concentración relativa es mayor? Porque su masa molecular es menor y su masa inicial es mayor si la comparo con la sustancia 1 y si la comparo con la sustancia 3, que pasarían a ser los solutos. Si este es el solvente, estos dos van a ser los solutos, ¿verdad? Proponíamos un recorderis, que es lo que vamos a complementar hoy, entre cuáles eran las clasificaciones en química de los ácidos inorgánicos. Entonces mencionábamos que habían 2 criterios, ya eso lo dijimos la vez pasada. Luego recordábamos la ecuación. Si es carbónico, el carbono debe trabajar con el mayor estado de oxidación, que es 4. Bueno, en fin, ahí estuvimos explicando eso. Recordamos esta señora regla de la carga neta de un compuesto inorgánico. Su sumatoria me debe dar 0. No es necesario que yo me aprenda, imagínate, son más de 110 elementos químicos. Y hay elementos químicos como el cloro, que tiene 4 estados de oxidación, o el nitrógeno, o el fósforo, que tiene 3. Entonces imagínate, si es solamente esos 3 elementos me dan más de 5 estados de oxidación, tendría que tener yo una memoria prodigiosa para poder memorizar todos esos números. Eso es poco probable que suceda. Como es poco probable que suceda, el hombre se ideó unas reglas para poder calcular esos estados de oxidación que ustedes veían el año pasado. Entonces no es necesario que yo me aprenda este 4. Que sí es necesario tener a la mano una tabla periódica para verificar no solamente los estados de oxidación, sino verificar las masas relativas, que son las que me van a dar la información de la masa molecular.
Ok, bueno, ahí estuvimos recordando eso. Propusimos la literal, luego propusimos la operacional. Esto lo metimos a la calculadora me arrojó un número, 1.11. Hasta ahí quedábamos. Luego dijimos que ese 1.11, como es positivo, es probable que el equilibrio tienda a estar dominado por la derecha, donde están los productos. Bueno, pero en realidad hoy quiero complementar eso, no solamente con poder hallar matemáticamente ese valor, sino qué significa ese valor. En este caso, del ejercicio número 2, lo vamos a conectar con la teoría entre ácidos y bases. Primero debo partir de un recorderis, es decir, qué tanto tengo como referencia, de un ácido y de una base. De pronto la teoría se me olvidó. Pero no se me ha podido olvidar, vamos a quitar esto de aquí. No se me ha podido olvidar la escala Sorensen. Esa escala Sorensen fue ideada para poder establecer una diferencia entre concentraciones de sustancias ácidas y concentraciones de sustancias básicas o alcalinas, como más adelante vamos a encontrar, ¿verdad? Sorensen era una persona muy adinerada que manejaba muy bien las matemáticas y que era muy adinerado porque tenía en herencia un viñedo que producía uno de los mejores vinos en su momento. Dice la historia que Sorensen, que era de origen danés, llegó un momento en el cual las personas, sus recepcionistas, podríamos decirlo, de su producto, no quisieron comprarle más, porque encontraron que sus vinos, lo que nosotros vulgarmente llamamos, se ponían rancios de un momento a otro. Obviamente el negocio empezó a decaer y él empezó a investigar qué pasaba, porque el producto que él había obtenido muchísimo tiempo de muy buena calidad, ya la gente no lo compraba porque tenía mala calidad, se ponía rancio y la gente perdía su dinero. Reunió a todos sus trabajadores del viñedo y empezó a preguntar quién había hecho algo indebido, ¿verdad? Y uno de sus trabajadores le dijo que él, de manera no intencional, había dejado el zumo del vino, de ese lote, lo había dejado expuesto por unos momentos al sol. Y nosotros sabemos que la luz solar activa fermentación. Y el zumo del vino, pues, obviamente se fermenta mucho más rápido en presencia de temperaturas altas. Y empezó a encontrar que eso generó el daño en la calidad, o sea, se fermentaba mucho más rápido de lo normal. Como el tipo manejaba muy bien la matemática, empezó a encontrar que esos valores dependían de ciertas propiedades logarítmicas. Un logaritmo natural, base 10, ¿verdad? Y pudo idear una denominación entre ciertos valores a los que se denominó posteriormente como pH. Ahorita les muestro una fórmula, es lo último que les voy a mostrar, fórmulas. Y lo que no tenía o lo que no era dominado por la acidez, entonces era dominado por la basicidad o alcalinidad. Nosotros tendemos a confundir que la acidez es lo mismo que alcalinidad. No, la alcalinidad es sinónimo de basicidad, o sea, presencia de OH. Presencia de OH. En cambio, usted sabe que el ácido es presencia de hidrogeniones. Y los hidrogeniones sabemos que son positivos. En cambio, los hidroxiliones sabemos que son negativos. ¿Cierto? De tal manera que podemos entender aquí lo siguiente. Voy a ampliar un poquitín si esto me permite. Primero la gráfica y después vamos a la teoría. Encontramos aquí que
el valor más lejos de la neutralidad, que aquí me marcan el agua pura, potabilísima, ¿cierto? Ideal para el consumo. ¿Será verdad que el agua pura es la ideal para el consumo humano? ¿O será que el agua pura aquí es independiente de concentraciones salinas que puede tener el agua de manera normal? Bueno, ahorita aclaramos eso. Y el valor de 7 correspondían a ciertos segmentos, a lo que empezamos a denominar hoy, según la teoría que les voy a mostrar ahorita, la teoría de ácidos y bases según Rosten-Lowry, Arrhenius. Bueno, hay varios científicos que definieron lo que era un ácido y que definieron lo que era una base. Hoy día nosotros decimos ácido, sí, pero ¿qué es un ácido? No, el que tenga valores de pH cercanos a tal cosa. Bueno, eso es una característica. ¿Según qué teoría estamos hablando ahí? ¿Será según Arrhenius? ¿Será según Rosten-Lowry? ¿Cuál es la que modernamente tiene una mayor credibilidad? Ahorita hablamos de eso. Notamos que mientras más cercano estamos al valor neutro, ese pH, el valor del pH empieza a aumentar desde 0 hasta, por ejemplo, 6. ¿Dónde encontramos, en qué sustancias encontramos esos posibles valores? Encontré, por ejemplo, que el pH 0, imagínate, ácido de baterías. Recordemos que en las baterías van a haber unos bornes. Mi papá me dice que hay unos bornes en donde están marcados con estos símbolos positivos y negativos. Y esos bornes tienen que ir conectados precisamente a esos terminales. Si yo invierto esos terminales, así la batería esté nuevecita, no me va a funcionar, no va a haber transmisión de corriente eléctrica. Por eso hubo un señor que me decía que los ácidos cedían hidrogeniones. Si ceden hidrogeniones, obvio, los pierden, ¿verdad? Bueno, ahorita lo hablamos. Esta concentración, si tiene pH 0, es un ácido extremadamente fuerte. Va a tener muchísima concentración de hidrogeniones. En cambio, el ácido sulfúrico, a pesar de ser fuerte, no lo es tanto como el ácido que está incluido en las baterías, que es un cúmulo de otros componentes. El sulfúrico es un ácido oxácido, derivado de la reacción del óxido sulfúrico con agua, ¿verdad? En proporción 1:1:1. Ese ácido sulfúrico tiene un pH con un valor de 1. Ahorita decimos qué significa eso, qué significa el 1, cuántas concentraciones hay, cómo calcular, pero eso es al final cuando veamos fórmulas. El jugo de limón que consumimos nosotros de pronto, o que lo utilizamos para las sopas o para algunos alimentos a los que nos gusta el limón, se lo echamos incluso al arroz. Delicioso, a mí me gusta. Pero también ese valor de pH 2 está presente en el vinagre o ácido acético, que también industrialmente se vende y que se está utilizando sobre todo en la actualidad para usarlo en la casa como prevención con todas estas cosas que están sucediendo con respecto precisamente al virus, ¿verdad? pH 3, jugo de naranja, pero también la popular Coca-Cola, que tiene algunos adeptos y tiene algunos detractores, porque precisamente se dice que este valor de pH con 3, una persona que sufra de gastritis, pues no le va a beneficiar de a mucho, ¿verdad? Y si a eso le metemos una hamburguesa, pizza, salchichas, perro caliente, le metemos tinto, de pronto cerveza, de pronto cigarrillo, imagínate. Todas esas sustancias que les he mencionado son sustancias ácidas. Eso va a aumentar la acidez estomacal.
generada por el ácido clorhídrico. Aquí todavía no la hemos encontrado. La lluvia ácida, que es un fenómeno ecológico, se dice que tiene un pH moderado de 4. Las bananas, lo que nosotros le llamamos aquí en la sabana, los guineos, son ácidos, pH 5. Si el guineo o la banana se madura muchísimo, observamos que no solamente el color va a cambiar, el olor cambia y empieza a fermentarse, ¿cierto? Cuando está demasiado maduro, muy maduro, nosotros no consumimos eso, demasiado ácido, ¿verdad? Fermentado. La leche que consumimos tiene un pH con un valor de 6. Eso por recordar, por recordar algunas. Aquí escribí sin querer. Se me olvidó que estaba ampliando esto. Que no se me dañe lo que estamos escribiendo. pH 8, el agua de mar o los huevos, bicarbonato de sodio, pH 9, en fin, ¿cierto? Eso lo podemos usar o no lo podemos usar. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Antes, digamos lo siguiente. Profe, una diferencia entre ácido y base. Vamos a mirar el esquema de la izquierda o la gráfica de la izquierda. En esa gráfica observamos algunas propiedades generales. Me voy a detener en las 3 primeras. Igual esto se los voy a pasar, se los voy a colocar en su plataforma. Un ácido se dice que posee un sabor agrio. En cambio, una base es amarga y son untuosas al tacto, es decir, son bastante lisas. En algunos casos me ocasionan irritación cuando las tomamos directamente con la mano, que no deberíamos. No deberíamos porque nos pueden producir quemaduras fuertes. Algunos metales activos, caso elementos del grupo 1A, 2A, son metales. El zinc, el magnesio, ya el magnesio está en el grupo 2, el zinc es un metal de transición centro. Reaccionar con los ácidos desprendiendo hidrógeno. Bueno, ahí tendríamos que proponer la ecuación. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico, que es un elemento del grupo 7, entra en reacción con el sodio, pues me va a generar cloruro de sodio e hidrógeno que se desprende, es lo que me quieren decir aquí. Es un gas para un ácido. En una base modifican el color de las sustancias denominadas indicadores, por ahí les tengo una gráfica de eso. Aquí toman el ejemplo del tornasol y me dan un gráfico. En algunos casos, al contacto con esta sustancia, se torna rojo. Aquí me dicen que es rojo, ¿qué? Vuelve azul, medio ácido con fenolftaleína en rojo, grosela, sería este. Fenolftaleína es un indicador que es incoloro, sería en este caso. Si colocamos un papel tornasol y se supone que esa sustancia es básica, me debe dar un color rojo. Caso contrario, si me da color azul, me está demostrando precisamente lo mismo, ¿verdad? En los ácidos me dicen que conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua. Por eso ceden hidrogeniones. Y hablamos de una disociación. Ahorita vamos a hablar de qué es eso de ácido fuerte o qué es eso de base fuerte. ¿Qué es base débil? Cercano a 8. O qué es un ácido débil cuyo valor esté cercano a 7. En la siguiente diapositiva me voy a saltar aquí un poquito, aquí. Profe, pero bueno, está bien que una banana o que la leche o que la Coca-Cola tengan tales valores, pero mi cuerpo, ¿qué pasa con eso? Tomemos 2, 4, 6, 8 valores. 8 zonas distintas de mi cuerpo. Comencemos por nuestra frente. Nuestra frente está relacionada con el hueso más duro del cuerpo humano, que es el hueso frontal, uno de los huesos que me conforma el cráneo. Y el cráneo es esa estructura ósea que me encierra, que me protege al cerebro.
Parece inadmisible, pero confundimos cerebro con cráneo, así como confundimos acidez con alcalinidad. Pensamos que son sinónimos. Nuestra frente tiene un pH con un valor de 4.6. Cuando hacemos ejercicio, esos valores, ¿será que se mantienen? ¿No sufren ningún cambio? ¿Aumentan? ¿Disminuyen? Normalmente se mantienen. Y sabemos que nuestro sudor, al igual que las lágrimas, tienen contenidos salinos en concentraciones moderadas, ¿verdad? Nuestro antebrazo, que también confundimos con el brazo, pensamos que antebrazo es lo mismo que brazo y nuestra anatomía me explica que no. El antebrazo tiene un pH más bajo que la frente, 5.2. La zona de la mama inferior o de la mama derecha, esa zona epitelial, muy similar a la zona que tenemos entre dedo y dedo, le llamamos interdigital, tiene un pH mucho más bajo que el antebrazo, 5.8. Sigue siendo ácido. Nuestras axilas ya tienen un pH un poquito más bajo, 6.2, o sea, más débil. Mira, aquí hablamos del espacio interdigital, ¿sí viste? 7 a nivel de pies, a nivel de mano. Pero me quiero referir a estos tres valores de último, ¿cierto? Estos tres valores que son fundamentales para la fisiología y para la preservación de la salud de la mujer. En este caso comencemos con el pH vulvar, 5.2, es un pH salino. Es un pH salino. Ahorita recordamos el porqué de esos valores a nivel de vulva. Y también les voy a mostrar una tabla en donde me hablan del semen, qué tipo de pH hay allí, y estableceremos un tipo de enlace entre lo que sucede en el momento de la fecundación. ¿Por qué mueren tantos espermatozoides? ¿Debido a qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas son las razones que nos explica la bioquímica, y que no necesariamente es porque yo vaya a ser médico. No, es que yo tengo que conocer mi cuerpo para entenderlo y saber que cuando hay un síntoma yo pueda interpretar que algo está funcionando mal y pueda acudir al que sí sabe, al médico o en cualquiera de estas especialidades o subespecializaciones, ¿verdad? La parte interna de la vagina tiene un pH 4. Si observas, 4 en pH es superior a 5.2. Si este pH no fuese ácido o cambie, las bacterias que pueden habitar en nuestra piel o las bacterias que pueden estar en el ambiente donde me siento orinar, en el jabón que utilizo, en el interior que me coloco, en el gym que me estoy probando para comprarlo, en el agua donde me incluyo en la piscina, cuando voy al mar. Si ese pH no fuese así, todas esas cosas que están en el exterior pueden ingresar facilito a mi cuerpo y me ocasionan tremendo problema si no hay estos valores definidos, ¿cierto? Si no hay estos valores definidos. Y este pH inactivará, matará a muchísimos espermatozoides. Ya les voy a recordar por qué. La zona perineal, que es la zona entre ano y vulva, tiene un pH de 5.6, ¿cierto? Para recordar que este montón de teoría no es nada más para los ácidos clorhídricos, fosfóricos, etcétera, etcétera. No, mi cuerpo también tiene. Voy a ir, bueno, ya hablaremos de este señor. Bueno, de este no, de mira, aquí hay Arrhenius, Lewis, Brocter, Lowry, etc.
son los más usados estos tres. Me voy a ir aquí. Ya hablamos del cuerpo de la mujer. Vamos a mirar qué pasa en el cuerpo de un varón, ¿cierto? A nivel de acidez o a nivel de basicidad o de alcalinidad. Pero antes, vamos a hacer una pregunta, no se me estén durmiendo por ahí. Por ejemplo, Diego Pérez. Dieguito, ¿estás? Sí, profe. Ok, Diego. Cuéntame una cosa, Diego. ¿Cómo piensa usted que sucede? ¿Cómo piensas? Mira la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cómo piensa usted que sucede esa fecundación al copular un hombre y una mujer? Si la mujer está en estado fértil, por ejemplo, está en la zona o en el tiempo óptimo para la fecundación. El contexto es el siguiente: si hay dos trompas de falopio, míralas acá, las estamos observando, dos trompas de falopio y hay una sola entrada en la vaginal con un pH de 4 y que cambia, el pH cambia a medida que la mujer entra en actividad sexual. Claro, porque es que el semen tiene un contenido distinto. Aquí me dicen que el semen es de alrededor de 7.5, o sea que es básico. ¿Base fuerte? No, ligeramente alcalino. Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, Dieguito, si hay dos trompas y voy a utilizar un nombre para, ojalá que no esté aquí. No hay ninguna chica que se llame Juana. Y Juana sostiene relaciones con Pepito, pero Juana está en su punto fértil de su ciclo. Si se secretan tantos millones de espermatozoides, ¿cómo pueden esos espermatozoides? Voy a ampliar un poquitín si esto me lo permite. Sí, parece que sí. Un segundito. Y vamos a subir. Eso. Y Juana está ovulando aquí donde está el cursor. Ese es el ovario en el cual Juana está ovulando. ¿Cómo todos esos espermatozoides llegan hasta allá? Dieguito, ¿cómo piensa usted que puede suceder eso? Pues sabiendo que en el proceso de fecundación, pues se transportan los espermatozoides hacia el óvulo. Ajá, lo que ocurre en la fecundación de los animales, que al momento de transportarse los espermatozoides al óvulo, pues se fecunda. Pero no entiendo, pues, o sea, ¿cómo así? O ¿Cómo sea, es la la pregunta pregunta como es, tal? El claro, objetivo, que no entendí la muy pregunta bien. como tal es la siguiente, Diego. Si hay millones y millones de espermatozoides, ¿cómo caramba saben los espermatozoides que Juana está ovulando en su ovario derecho? Y todos se dirigen hacia allá. Si hay dos trompas y ella está ovulando en su ovario derecho, ¿por qué todos se van hacia allá? Es la pregunta. La verdad no sé. Ok, listo. Vamos a preguntar aquí a mi amigo Jorge Lorduy. ¿Qué opina, Jorge? Jorge, ¿qué opinas? Lorduy, ¿estás? Parece que no está Lorduy. Bueno, entonces la idea es la siguiente. La biología me dice, bueno, ok, hay una vagina, ¿cierto? Que es la zona de entrada. Todos esos millones de espermatozoides ingresan aquí. Y en el ejemplo hipotético que estoy proponiendo, se dirigen acá. Todos. ¿Cierto? Se dirigen hacia acá. ¿Por qué? Porque resulta que el espermatozoide, que tiene un cuerpo que
que se parece a un micrófono, en la cabeza del espermatozoide está condensado todo el ADN masculino, ¿cierto? Y la cola le va a servir a ese espermatozoide para el desplazamiento. Pero ¿qué pasa? Que acabamos de mirar que la vagina tiene un pH de 4, es ácido, mientras que el semen es ligeramente básico, 7.5. Ahí observo que hay un choque de valores. Por eso millones de espermatozoides mueren. Los que logran atravesar esta barrera ácida, todos se dirigirán al mismo sitio, dado caso sea el lado derecho o sea el lado izquierdo, porque el óvulo va a tener una zona, que es la corona radiada, que va a producir unas hormonas, y esas hormonas envían señales a los espermatozoides, que son las que van a guiar a los espermatozoides al lugar exacto donde se encuentra el óvulo. ¿Y el óvulo dónde se va a encontrar? No es que los espermatozoides vayan a llegar hasta el ovario. No. Ellos llegan y se dirigen hacia la trompa de falopio, en donde ya está el óvulo, ¿verdad? Por eso se llama ovulación. Se madura en el ovario, asciende a la trompa de falopio a través de las fimbrias, que son las estructuras que parecen dedos y que relacionan al ovario con las trompas, y llegan hasta el primer tercio superior de la trompa de falopio, y ahí ocurre la fecundación. Siempre nos han dicho de que el que se mueve es el espermatozoide y que el óvulo no lo hace. A mí me parece que sí se mueve el óvulo. Se mueve a través del tejido interno, obviamente, de las trompas de falopio, que van a tener ese tejido, van a tener una forma que permita ese desplazamiento poco a poco. Si ocurre la fecundación, ese cigoto o cigote va a desplazarse hasta anidarse en el útero, ¿verdad? Y ahí ocurre todo lo que sabemos que es la manifestación de uno de los aspectos más hermosos de la biología, que es la vida, la concepción. ¿Ok? Entonces, a través de esas hormonas que se llaman hialuronidasas, los óvulos envían señales captadas por todos los espermatozoides. Por eso esa carrera desenfrenada, alocada, estoy utilizando aquí términos bastante grotescos, de los espermatozoides para llegar al óvulo. Y no logran entrar todos. Eso lo sabemos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que entra del espermatozoide al óvulo? Bueno, eso me lo explica la biología. ¿Y qué pasa con el resto de espermatozoides? ¿Qué sucede allí? Los que no logran fecundar, pues deben morir, ¿cierto? ¿Y cómo hacen para salir? Ni idea. Eso me lo explica la biología, ¿verdad? Sin embargo, yo quería compartir con ustedes esta información. El semen tiene un pOH ligeramente básico, 7.5. Perdón. Pero es importante eso para el semen, que es muy distinto a espermatozoides. Hagamos de cuenta que el semen es un gran edificio y que ese edificio de 20 pisos tiene muchísimos apartamentos y en cada apartamento hay muchísimas personas. Entonces, semen es el conjunto de secreciones que me conforman el medio adecuado para que los espermatozoides vivan. ¿Y qué secreciones conforman al semen? Entonces yo tendría que hablar de las glándulas de Cooper, tendría que hablar de la próstata, tendría que hablar de la vesícula seminal, y esas secreciones me van a conformar ese líquido importantísimo que es el semen. Dice aquí que esta calidad favorece a los espermatozoides cuando ingresan a la vagina,
ya que esta presenta acidez, claro, pH 4. La alcalinidad contrarresta la acidez y los espermatozoides no mueren. Claro, los que son viables. Los que son, porque no todos los espermatozoides son fecundables, ¿verdad? Los que no son viables, porque tienen la cabeza muy grande, la cola muy pequeña, no logran moverse rápidamente y mueren allí, en ese trayecto. ¿Cierto? Los más hábiles, ley de la selección natural, los más hábiles logran atravesar rápidamente eso, porque son los más aptos para la fecundación. Aquí tendríamos que hablar de testículos, células de Leydig, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cambio, me dicen aquí que el fluido vaginal oscila entre 4 a 4.9 en el fluido vaginal, lo que algunos médicos toman para hacer análisis, frotis vaginal, ¿verdad? Bueno, me pasé en medio minuto, chicos. Mañana sabemos que no tenemos clases porque es festivo, entonces nos encontramos el próximo jueves. Que tengan un resto de día muy feliz. Bendiciones. Chao.